Bueno, buenas tardes, mejor dicho, buenas noches a toda la audiencia de este programa. Me presento, yo soy Olga Aguirre, de la Fuerza 18 de Octubre, y hoy vamos a estar conversando sobre lo que está sucediendo en Argentina. Ustedes saben que yo a veces comparto este espacio con el compañero Patricio. Bueno, hoy voy a estar sola, pero mi idea era justamente venir a traerle las últimas novedades porque se está dando un proceso político muy interesante en la Argentina de la mano de los estudiantes. Actualmente hay un proceso de luchas, de tomas de facultades, es decir, que el estudiantado está en pie de guerra frente a las políticas de desfinanciamiento de las universidades públicas por parte del gobierno de Milei. Entonces, bueno, sobre esta cuestión vamos a estar charlando un ratito. Ahora vamos a pasar a la presentación de este programa y en un ratito volvemos y conversamos sobre esto. Bueno, como dice el título del programa, que pusimos Un fantasma recorre la Argentina, el fantasma de la rebelión estudiantil, porque justamente queríamos expresar ya desde el nombre de esta emisión, de este programa, el proceso político, social que se está viviendo en la Argentina de la mano de este levantamiento del estudiantado, del movimiento estudiantil, que lo que da inicio a una nueva etapa en la lucha contra el gobierno de Milei. ¿Qué pasa? Hacer una breve descripción para que tomemos dimensión de qué estamos hablando. Estamos hablando de más de 100 facultades tomadas del norte a sur de la Argentina. Estamos hablando de facultades pertenecientes a universidades públicas nacionales. Este proceso de lucha fue precedido por huelgas del sector de la docencia universitaria, que venía reclamando justamente aumento salarial frente a la caída del poder adquisitivo y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios con el ajuste que está llevando adelante Milei. Milei viene llevando una avanzada ajustadora contra la educación, la salud pública, la educación pública, y esto significó ya procesos de lucha desde principios de su gobierno. En abril, el 23 de abril, fue la primera marcha universitaria que congregó a más de 1 millón de personas en todo el país, con el epicentro en Buenos Aires, pero con importantísimas marchas en todas las provincias donde hay universidades públicas. Estamos hablando de un sistema de universidades públicas gratuitas, cerca de 70 universidades con sus respectivas facultades. Bueno, esta fue como una primera pulseada entre el movimiento estudiantil y el gobierno de Milei. En ese momento se estaba denunciando un desfinanciamiento que ponía en peligro la continuidad del dictado de clases porque directamente estaban comprometidos los insumos básicos como la luz, el agua, porque además en Argentina se está viviendo un proceso de aumentos muy importantes en las tarifas públicas y quita de subsidios. Entonces, frente al congelamiento del presupuesto universitario, las distintas universidades se veían en la situación de que no iban a poder garantizar los servicios básicos mínimos para el funcionamiento de la universidad. En ese momento, frente a esa enorme reacción del estudiantado,
se logra que Milei destrabe algunos fondos para este funcionamiento, pero el ajuste siguió principalmente en cuestión, en materia de los sueldos de los docentes y también del personal no docente, que es el necesario, el que está en las universidades para garantizar su funcionamiento. En este tiempo, Milei ha elegido como uno de sus enemigos principales a el estudiantado, a la docencia, a todo el campo de científicos de la Argentina, y llevando una política de ajuste muy brutal contra estos sectores. La cuestión fue empeorando, decía, hubieron muchos paros, hay una sucesión de paros de la docencia universitaria y se dio una nueva marcha a principios de octubre, hace un par de semanas, que fue también multitudinaria. Y ahí empezó a escalar el conflicto porque el disparador de esto, particularmente en esta segunda etapa del conflicto, fue el veto de Milei a una ley aprobada en el Congreso que implicaba un aumento de las partidas presupuestarias a las universidades. Milei veta esta norma que fue aprobada en el Congreso y cuando desde el Congreso se quiere insistir, logra sostener este veto porque termina comprando con coimas, comprando a ciertos legisladores, los da vuelta, entonces algunos legisladores que en principio habían votado a favor de un aumento presupuestario para las universidades, se terminaron dando vuelta, vendiendo su voto y así pudo sostener este veto. Eso significó una inmediata reacción del movimiento estudiantil y la respuesta inmediata fueron justamente las tomas de las facultades. Empezó un proceso asambleario y se fueron definiendo tomas que se fueron contagiando a lo largo de todo el país y como les decía al principio, estamos hablando de más de 100 facultades tomadas en la actualidad, también de colegios preuniversitarios, es decir, colegios secundarios que dependen de distintas universidades, un proceso huelguístico en alza también de la docencia, donde se empalma justamente todos los distintos actores de la comunidad educativa de la educación superior. Porque lo que está de fondo justamente es una pelea por la educación pública, porque Milei ha explicitado su objetivo de terminar con la educación pública. Según recientes declaraciones, dijo que la educación, las universidades públicas en realidad se financian con los impuestos de los pobres y solo van los ricos, cosa que fue enorme, o sea, fue vastamente desmentida, incluso por las cifras oficiales. Las cifras oficiales dan cuenta de que el 48% del estudiantado de las universidades públicas son pobres, están bajo la línea de pobreza y en la mayoría de los casos estamos hablando de la primera generación en la familia que accede a la universidad. Entonces, esta es la situación y esto ha significado en el escenario político un salto cualitativo, un punto de inflexión, ¿no? Un antes y un después. Porque, como decía, esto no, lejos de parar, es un proceso de lucha que va en ascenso. Las asambleas se suceden a diario, las clases son públicas, es decir, se dan en la calle como medidas de protesta, hay marchas todos los días. En La Plata hace un par de días hubo una marcha de velas enorme con miles de personas. Y en definitiva, también lo que se ve más en términos generales es que la lucha por la defensa de la educación pública se ha convertido en el canal para justamente viabilizar toda la oposición y todo el descontento por las medidas realmente brutales de ajuste que está llevando adelante el gobierno de Milei, que ha significado hundir en la pobreza, que si bien es cierto, y esto hay que decirlo, la pobreza no empieza con Milei, pero en estos meses que va de mandato aumentó un 11%, es una cosa muy impresionante, porque no ha habido una pandemia, más que en la pandemia, no ha habido un conflicto bélico que justifique semejante nivel de aumento de la pobreza, ni hablar de la indigencia, que también se aumentaron casi 6 millones de nuevos
indigente, es decir, personas, familias que no acceden a lo necesario, al mínimo de alimentación para alimentarse diariamente. Entonces, bueno, frente a esta escalada y a este punto de inflexión en la lucha contra el gobierno de Milei, hay que ver cómo juegan los distintos sectores políticos. Y acá especialmente tenemos que referirnos a el peronismo, que es el sector de la oposición patronal, pero oposición al fin más mayoritario. Y bueno, lo que vemos es que no solo que están metidos en rencillas internas, con un enfrentamiento a quien lo quiera ver, a todo público de Cristina Fernández y de Axel Kicillof, el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, no solo que están en esto que es completamente ajeno a los intereses y a las luchas y a todo lo que está sufriendo el pueblo argentino, sino que desde voces muy importantes del peronismo, por ejemplo, Máximo Kirchner, que es un referente de la Cámpora, que ha sido legislador y que además es el hijo de Cristina Fernández de Kirchner, hace unas semanas atrás hizo un acto donde dijo, bueno, no hay que patalear, o sea, no hay que oponerse, hay que dejar de reclamar contra el veto de Milei, es una facultad presidencial, tenemos que prepararnos para las elecciones del 2025. Es decir, que mientras el pueblo argentino está sufriendo un brutal ajuste, donde están en juego derechos fundamentales tan caros a la tradición, a la historia del pueblo argentino, como es el acceso a la educación pública, gratuita y de calidad, cuando está todo eso en juego, lo que te dice un máximo referente del kirchnerismo, como es Máximo Kirchner, valga la redundancia, es que hay que dejarse de molestar, hay que dejar que Milei haga lo que quiera hacer, total después en las elecciones de medio término del año que viene, hay que tratar de votarlos a ellos, supuestamente porque llenando el Congreso de supuestos opositores estaría garantizada la defensa de la educación pública, cosa que no es así, porque los hechos han demostrado que no solo tenemos a todo el sector de las centrales obreras dirigidas por elementos peronistas que están pactando la reforma laboral, que están pactando el recorte del presupuesto en la salud pública, en la educación pública, es decir, que están apuntalando desde sus lugares la política de brutal ajuste del gobierno, sino que también desde estos sectores han salido los diputados que se vendieron y que terminaron asegurando el veto al presupuesto universitario que venía a tratar de apuntalar en lo que queda del año frente al desfinanciamiento y al desguace que está tratando de llevar adelante el gobierno de Milei. Frente a esta situación, frente a esta política desmovilizadora de contención que está llevando adelante el peronismo, la respuesta contundente del estudiantado ha sido muy importante y con los métodos históricos de asambleas, toma de facultades, paros, movilizaciones y como decía esto, lejos de ir apagándose, es un proceso que va en ascenso y es como el despertar de un gigante que es el movimiento estudiantil. En Argentina todavía existe, como decía al principio, un sistema de universidades públicas gratuitas que son gobernadas por la participación de los claustros estudiantiles, docentes, no docentes, es decir, que hay una comunidad, la comunidad educativa universitaria, la que lleva adelante el gobierno de las universidades, son autónomas, es decir, que se gobiernan a sí mismos y el Estado nacional no puede meterse en el gobierno y además tampoco puede mandar a reprimir, cosa que en estos días también han habido episodios frente a esta radicalización en los métodos de lucha del estudiantado y la docencia universitaria, han habido episodios de violación de la autonomía universitaria con intentos de represión en las instalaciones de las universidades. Así que bueno, este es el contexto. Esto es lo que está pasando en Argentina y esto ha llevado a una deliberación popular porque, como decía, la universidad pública gratuita es un capital
enorme, que ha sido defendida por el movimiento estudiantil a lo largo de la historia, porque no es el primer gobierno que intenta llevar adelante una política privatizadora. Entonces, esta lucha muy importante está en pleno desarrollo y viene a ponerle un punto y viene a ponerle un freno. Se plantea como el movimiento estudiantil junto con los docentes como la primera oposición en serio y desde las calles, porque ha quedado también en evidencia que desde los enjuagues, los acuerdos que se dan en el ámbito parlamentario, no se llega a nada. Ni hablar de las negociaciones de la burocracia sindical a espalda de los trabajadores, de los estudiantes, de los docentes, etc. Así que sucintamente esto es lo que está pasando. A medida que va avanzando este proceso de lucha, se va instalando en el debate público, en los sectores de trabajadores luchadores, en los estudiantes, la consigna de fuera Milei. A partir de una experiencia, es una conclusión que se impone porque estamos hablando de un gobierno que ha usado todos sus recursos para llevar adelante un brutal ajuste, para aumentar las ganancias de los sectores financieros, para el pago de la deuda usuraria. Y bueno, o sea, frente a un gobierno que quiere cerrar universidades públicas, que quiere cerrar hospitales públicos, que está hundiendo a la pobreza a millones todos los días y en la indigencia, es evidente que es un gobierno que son los trabajadores o el gobierno de Milei. Y en esa disputa, en ese debate, en esta lucha, es donde se va abriendo paso la consigna del fuera Milei, por el sector de vanguardia, de lucha, el que está en las calles, el que está en las asambleas y que está tratando a su vez de sortear la contención de los sectores políticos patronales, en particular el peronismo, que maneja las centrales y los sindicatos y también la burocracia que hay también en el movimiento estudiantil, en ciertos centros de estudiantes. Bueno, esta enorme lucha con estos métodos está sobrepasando esa contención y por primera vez el gobierno de Milei se ve con un enemigo que puede movilizar a millones en las calles, como lo ha demostrado ya en este año en 2 oportunidades. Así que bueno, hasta acá mi comentario respecto de la situación en Argentina. Mandamos todo nuestro apoyo a las y los estudiantes, a los trabajadores docentes, no docentes que están dando esta pelea fundamental. Y bueno, también en el contexto, en las vísperas de un nuevo aniversario del 18 de octubre, de la rebelión popular acá, que también tenía entre sus demandas el acceso universal a la educación, al derecho a la educación, a la salud, a pensiones dignas y todas las demandas que se levantaron a partir de octubre del 2019 por parte del pueblo chileno. Bueno, todo eso está pendiente. Hoy estamos los trabajadores peor que antes, así que no quería cerrar este espacio de conversación, de intercambio, sin llamar a que mañana estemos en las calles. Hay varias convocatorias en el centro de Santiago, hay convocatorias territoriales, así que es importante que mañana también estemos desde acá levantando estas banderas que levantamos en esa oportunidad, denunciando este gobierno que no ha hecho nada y que solo se ha dedicado a reforzar el aparato represivo. Seguimos viviendo en condiciones precarias, las y los trabajadores, sigue privatizada la educación, sigue siendo un negociado para pocos la educación, la salud, bueno, como quedó demostrado con las ISAPRES, con el tema de la Universidad de San Sebastián y bueno, los distintos escándalos donde queda en evidencia que esto es una fiesta para pocos, mientras que los muchos seguimos teniendo enormes dificultades para acceder a derechos básicos. Desde mañana, desde las calles también vamos a estar solidarizándonos con el pueblo argentino en su lucha contra el gobierno derechista de Javier Milei. Así que nos vemos mañana. Fuerza al pueblo argentino, un saludo a todos, a toda la audiencia y bueno, un saludo también a Patricio, que en estos días no va a estar y eso, nos vemos en la próxima. Buenas noches.